imagino, a todos los también asistentes a la reunión, al seminario jurídico, que más que un seminario, pues pretende ser, yo creo, una reunión pues entre colegas, sobre todo por lo que sé, son muchos jóvenes abogados los que hoy se encuentran con nosotros, que inician en estos momentos, bueno, pues su carrera profesional y que quizá algunos consejos de los que hoy les demos, pues les puedan servir de utilidad. No pretende ser, por supuesto, nada dogma de fe. El derecho en sí mismo, como todos sabemos, no es ciencia, o de serlo es una ciencia jurídica, con lo que esto conlleva de interpretación siempre en cuanto a la propia norma, ¿no? Y de ahí todo lo que esto conlleva en nuestro día a día. Lo que pretendemos es daros algunos consejos, como decimos, de lo que a nosotros nos va bien y cómo nosotros nos vamos manejando en esta selva que significa ser abogado, en este caso en nuestro país, en España, pero sin más pretensión, ¿eh? Así que bueno, sin más preámbulo, yo voy a ir comentando un poco lo que es el módulo que he preparado, que lo hemos denominado Mi Primer Caso. Dentro de Mi Primer Caso lo que voy a tratar es, como decía Joana, de haceros una pequeña introducción a lo que son los honorarios profesionales, qué es la hoja de encargo profesional, qué tiene que conllevar, ¿no?, la hoja de encargo profesional, qué tiene que detallarse en la misma, si se deben o no cobrar las consultas y de qué forma. Hacer un despacho físicamente... No, es que está compartiéndolo Joana, pero todavía no se ha visto. Disculpad, si en la pantalla a lo mejor todavía no lo veis. Joana, no se ve la diapositiva. Yo voy hablando, ¿vale? Voy haciendo la introducción. Si se ve y todos los asistentes lo pueden ver en pantalla, mejor. Si no, yo trataré de ir explicándolo, ¿de acuerdo? Voy haciendo primero el breve resumen a modo de presentación de lo que comentamos que vamos a tratar, ¿no? Decimos que vamos a hablar también de qué es lo más apropiado, sobre todo cuando uno inicia la profesión, de si un despacho propio, si un despacho en alquiler, si incluso un coworking. Pues también daremos algunos consejos. También hablaremos de cómo preparar un primer caso. Lo hemos, en este caso, circunscrito al área jurídica penal, pero podría ser de cualquier otra especialidad, ¿no? Vamos a hablar del primer caso penal y cómo enfrentarnos al cliente, ¿no? Y por último, como bien decía Joana, un tema no menos importante, que es la venia. La venia parece que es una cuestión que siempre hemos escuchado, todos hemos oído, ¿no?, de decir, bueno, le pido la venia. También hay que distinguir de lo que es solicitar o pedir, mejor dicho, la venia cuando estamos en sala a su señoría, que es otra formalidad que se nos va a requerir, pero aquí estamos hablando más de la venia profesional al compañero al que vamos a sustituir en un asunto en el cual pues vamos a quedar personados, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Joana, la presentación no se ve. No sé si quieres cerrarlo y volver a abrir como antes, porque yo no la estoy viendo, ¿eh? Yo imagino que los asistentes tampoco la están viendo, ¿vale? ¿Intentas abrirla ahora de nuevo? Si no, ya te digo que lo voy tratando de esa manera. Vamos a ver un momentito a ver si se va a ver ahora. No se queda, a ver. Lo que vemos es el puntero donde intentas abrir el archivo, pero lo que es la presentación en sí no se está viendo. No sé si prefieres a lo mejor dejarla abierta en tu ordenador y volver a abrir, intentar. Me comentan que sí, que los participantes sí lo están viendo. Ah, sí, perfecto, pues estupendo. Pues nada, disculpadme entonces que soy yo el que no lo estaba viendo, vale, no hay ningún problema. Bueno, pues vamos a empezar entonces, sin más, con el primer punto, que son los honorarios y la hoja de encargo profesional, ¿no? Entonces, dentro de los honorarios profesionales, lo primero que yo os diría es que la cuantía de los abogados a cobrar será la que se haya pactado libremente. Y esto es así porque actualmente no tenemos, más allá de unos criterios orientadores que los propios colegios de abogados
pues sí tienen definidos, pero hay plena libertad para que cada profesional, cada despacho, cada abogado, pues presupueste los honorarios que crea por oportuno. Obviamente estamos hablando de que dentro de una profesión libre y dentro de un sector en el cual se ha liberalizado los honorarios profesionales, pues es lógico que nos adaptemos también un poco a las propias reglas del mercado. Es el propio mercado el que nos va a ir regulando en qué baremo podemos o no ir subiendo o bajando la escala de honorarios profesionales. Obviamente, esto conllevará también un estudio muy... Ahora sí que lo veo, Joana, yo también lo veo, muchas gracias. Un estudio, lo que pasa, bueno, yo estoy en la diapositiva más allá, ¿eh? Yo voy por la primera, por la 4, voy por la diapositiva 4, efectivamente. Perfecto, ahora sí, estupendo, muchas gracias, Joana. Os decía que dentro de la complejidad de cada asunto profesional, nosotros tendremos que ver el tiempo que vamos a invertir, la complejidad del asunto y, por qué no decirlo, también de la capacidad económica de nuestros clientes. No quiere decir que hagamos una discriminación entre unos clientes u otros, pero sí que es cierto que todos los, en fin, medios que puedan tener a su alcance, pues nos va a llevar a una conclusión que, junto con la complejidad, como os decía, del encargo profesional y de las horas invertidas, podamos fijar finalmente unos honorarios ajustados al caso concreto. Como os decía antes, los baremos que existen en los colegios de abogados y que son marcados a su vez también por las comunidades autónomas, lo que sirven y son útiles es para que los jueces, en caso de que tengan que marcar las costas, ¿no?, porque en caso de un vencimiento en costas, ahí sí se van a fijar para ver si son excesivos o no esos honorarios que nosotros o que el cliente contrario haya puesto para cobrar, ¿no?, para devengar. Por tanto, eso sí sirve para una tasación de costas, pero, como os decía, hay libertad plena. De hecho, como ponemos ahí en negrita, el ejercicio de la abogacía, profesión liberal que es, pues se desarrolla dentro del mercado de servicios profesionales en régimen de absoluta libertad de precios y de acuerdo con las reglas de la libre competencia, ¿no?, como yo os decía antes. Por tanto, no existe ningún criterio a día de hoy, ni baremo, ni arancel o normas colegiales que bueno, pues sirva para fijar estos baremos. Bien, ¿dónde tendremos que fijarlo? En la hoja de encargo profesional, que es el documento donde los abogados detallaremos nuestros honorarios con los clientes. Bien, gracias, Joana. Aquí, hablando ya del contenido que tiene que tener o que nosotros recomendamos, porque tampoco es que haya una norma, una ley que nos diga la hoja de encargo profesional tiene que ser así, en este formato, con estos criterios. No, hay absoluta libertad de forma para que cada letrado con sus clientes maneje o se maneje dentro de un borrador, una hoja de encargo profesional, al final un contrato de servicios, como cada uno pretenda hacerlo de la mejor manera posible. No obstante, los consejos que nosotros damos es que, como mínimo, sí que tendría que contener estos puntos que aquí referenciamos. Los datos, lógicamente, nuestros como abogado, indicando pues el nombre, apellidos, si es una empresa el CIF, si somos abogados por cuenta propia, pues nuestro número de identificación fiscal, ¿no? Y también los datos, lógicamente, de nuestros clientes. También el contenido, esto es muy importante, de la prestación de servicio que vayamos a llevar en cuanto al encargo, ¿no? Cuanto mejor detallado venga, pues mejor circunscrito va a estar al mismo y nos va a servir para también, de alguna manera, protegernos ante posibilidad de que los clientes nos digan que hagamos esto o lo otro que exceda de lo que venga ahí indicado. Esto en asuntos de familia, por ejemplo, lo vemos muy a menudo, donde, bueno, pues, hombre, ya que me llevaste el divorcio, pues ahora me vas a llevar las medidas, ya que me has llevado las medidas paterno-filiales, ahora es que tengo consulta de que si mi hija o mi hijo hace la comunión y... No, mire, es que el encargo era un divorcio, por ejemplo, y posteriormente hay que minutar otros encargos profesionales, bien por hora o demás, como luego veremos, ¿no? Bien, en cuanto a los honorarios, se especificará la cuantía de los mismos y la forma de pago. Se pueden establecer diferentes formas, ¿no? Podríamos
poner honorarios por cuenta, o sea, de cuantía fija, perdón, o de forma variable o a porcentaje. Normalmente nosotros recomendamos que al menos una parte de esos honorarios fija sí que cubra, a modo de provisión de fondos, el trabajo que vamos a invertir de manera inicial en el estudio del caso y en las primeras horas que se van a, bueno, pues a incluir dentro del mismo, ¿no? También se pueden hacer diferentes hitos según vaya a lo largo del proceso, ¿no? Es decir, pensemos, por ejemplo, en un proceso penal, donde, bueno, pues si hay una admisión, o sea, podemos hacer un 50% al inicio del encargo y podríamos decir un 30% si hay admisión a trámite, por ejemplo, de una querella, el otro 30% pues el día de la vista, etcétera. Bueno, por hitos también nosotros normalmente es como solemos tarificar los honorarios, ¿no? O devengarlos en este caso. Finalmente, en negrita aquí os pongo, ¿no?, que la firma de una hoja de encargo es un contrato de servicios, como os decía, y en los que se detallarán todos los términos, el objeto del servicio a prestar, el coste de los honorarios, como decíamos, la forma de facturación y los responsables de pago. Esto evitará muchos problemas, como aquí ponemos, respecto a una posible morosidad o impugnación de los mismos. Vale, Joana, seguimos, por favor. Gracias. Además de los honorarios profesionales, sería muy conveniente, y nosotros así lo hacemos, poner también una cláusula en cuanto a la impugnación de los mismos, para el supuesto que se diera, por ejemplo, un impago. En el caso de que se diera un impago, o bien para el caso de que el cliente impugnara pues por considerar excesivos estos honorarios, la propia ley de enjuiciamiento civil ya establece, como ahí os queda señalado en su artículo 35, que nosotros los letrados podremos reclamar frente a la parte bueno, pues que haya sido morosa, que no nos haya pagado los honorarios, bueno, que hubieran sido devengados en el asunto, ¿no? Presentando una minuta detallada, efectivamente, y manifestando formalmente que estos honorarios los son debidos y no han sido satisfechos. Para ello, para todo ello, es importante la hoja de encargo, donde quede circunscrito en qué tarifa, en qué honorarios, en qué presupuesto se había fijado y respecto a qué encargo profesional concreto. Fuera de ello, tendremos problemas si lo hacemos de forma verbal o sin ningún tipo de comunicación al respecto, ¿no? El propio Estatuto General de la Abogacía, como veis también ahí, dice en su artículo 44 que el abogado tiene derecho a una compensación económica adecuada por los servicios prestados, así como al reintegro de los gastos que se le haya ocasionado, ¿no? Seguimos adelante, Joana, por favor. Bien, también la forma de pago que antes os decía se debe detallar o es conveniente que se detalle en la hoja de encargo. Se podrá hacer una cuantía fija, como antes os comenté, con el abono de honorarios en un único pago. Pues bueno, esto está más pensado si no va a haber esos hitos en el proceso que yo os comentaba antes, sino es un encargo que nos hacen pues para, pues por ejemplo, imaginaos, bueno, es que quiero que me ayudéis a hacer la cancelación de antecedentes penales, no sé hacerlo y tal, y quiero que, bueno, pues es una gestión muy puntual que en este caso con un único pago lo podríamos dar por cerrado, ¿no?, con el cliente. Pero bueno, también se puede hacer por partes, ¿no? Y también es conveniente que se informe si se hará el pago en efectivo, por transferencia bancaria o cualquier otra parte convenida por las partes. Hay otros gastos y servicios externos que, bueno, extienden a lo que es el profesional letrado. Ahí estamos hablando ya de procuradores, de peritos, en fin, de cualquier otro profesional que intervenga a lo largo del procedimiento, notarios, donde, bueno, nosotros no tenemos por qué fijar, lógicamente, los honorarios de estos profesionales, no es nuestra incumbencia, no es de nuestra competencia, pero sí quedaría bien al menos una cláusula diciendo que los gastos o suplidos de estos profesionales pues irán aparte, lógicamente, de lo presupuestado en la hoja de encargo e incluso se puede hacer pues un presupuesto a mayores del coste previsto en el que pueda incurrir el cliente, ¿no?, por estos otros honorarios, si más o menos tenemos la información, pero siempre con mucho cuidado de decir que eso ya no es de nuestra competencia y que podría tener pues las oscilaciones que estos profesionales a su vez requirieran, ¿no?
Bien, hay que hacer también, o sería conveniente hacer la advertencia de posible condena en costas. Antes lo comentábamos, la parte vencida en un juicio, ya sabéis que, bueno, pues normalmente en civil sobre todo, pero también en penal y en otros órdenes jurisdiccionales, a la parte vencida se le condenará en costas a pagar los honorarios del abogado contrario. Bueno, pues es importante que en esa hoja de encargo lo reflejemos para que primero el cliente esté informado y, más importante además, pues que sepa a lo que se atiene en caso de perder, ¿no? El procedimiento de tasación de costas, como pone ahí a lo largo vamos, debajo de la fotografía, se inicia mediante un escrito al juzgado solicitando que el letrado de la Administración de Justicia practique los correspondientes tasación, ¿no? Que es a quien corresponde. Para lo que habrá que unirse un escrito con las correspondientes minutas, ya os digo, de abogado, procurador y otros profesionales que hayan intervenido en el procedimiento. Ahí es donde os dije que para los criterios orientadores que sí tienen los colegios profesionales, en caso de resultar o ser impugnados estos honorarios, sí servirá al letrado de la Administración de Justicia para baremar y ver si son o no excesivos. Vale, seguimos adelante, Joana. Gracias. Aunque se vea en blanco, se ve bien. Bien, más puntos de la hoja de encargo profesional. Sería bueno también tener un punto, y además este parece un detalle menor, pero a nosotros, o al que le habla, le ha dejado bastante tranquilo en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando del derecho de desistimiento y la finalización anticipada de un encargo profesional. Pues efectivamente, imaginaos que, bueno, y suele ser más corriente de lo que parece, que el cliente a mitad de camino pues dice que ya no quiere seguir con nuestro encargo profesional y nosotros hemos hecho un trabajo importante ahí. Pues obviamente hay una parte de los honorarios profesionales que se han abonado pues para cubrir ese coste y eso no tiene reintegro, no debería de tenerlo, pero es bueno que se refleje en esa cláusula. La información y datos de la póliza profesional que tengamos contratada en el seguro, ¿vale? Sabemos que el Colegio de Abogados tiene suscrita una póliza de seguros que a veces queda corta y que recomendamos también ampliarla. En cualquier caso, que se ponga en la hoja de encargo vendrá bien. Que se cumple con la Ley de Protección de Datos y la confidencialidad. Seguimos adelante, Joana. Gracias. Bien, vamos a pasar al punto 2, que son las consultas. En este caso, las consultas estamos diciendo que, bueno, si debo o no cobrar, por ejemplo, las consultas. Muchos de los abogados, sobre todo que inician la profesión, se hacen esta pregunta y además es un poco un tema incómodo de, bueno, ¿debo de cobrar, no debo cobrar? ¿Hasta qué punto? Pues mirad, yo aquí os lo he resumido en estos puntos. Primero, yo pienso, y nosotros en el despacho así lo tenemos claro, que el conocimiento de nosotros como abogados y el tiempo nuestro es valioso. El tiempo de ustedes, el tiempo de todos es válido. Es, yo diría, el mayor valor que podemos tener, ¿no? Además del conocimiento, obviamente. Por tanto, las consultas deben de ser minutadas, estableciendo, por ejemplo, un coste de hora al servicio. ¿Qué hacemos nosotros? En algunos casos acordamos, y pues también lo podréis hacer así, acordar con el potencial cliente que dicho coste de la consulta, en caso de que nos hicieran luego el encargo profesional, se dedujera del mismo. Pues si vamos a cobrar, no sé, 50, 100 euros, lo que pensemos que sea acorde a la complejidad de la consulta, y luego nos hacen un encargo profesional de 1.000, 1.500, pues esa parte de la consulta la podríamos deducir. Es un incentivo que también ponemos en base, ¿no?, de los clientes para que confíen en nuestro saber hacer y en nuestra profesionalidad. Las consultas se debe de dedicar el tiempo necesario. Si os decía antes que el tiempo es muy valioso, pues no lo vayamos a derrochar, pero ni nosotros ni el propio cliente. Es decir, ciñámonos todos, ni más ni menos, al tiempo que se precise para comprender bien, primero, el objeto del problema que nos ha traído al despacho y, segundo, la inquietud que nos quiera plantear el cliente. Pero ni más ni menos. Habrá veces que tengamos que dedicarle más tiempo, pero a veces en 20 minutos pues tenemos resuelta una cuestión clave, ¿no? Toda la información que nos traslade el cliente potencial, ¿vale?, sobre un asunto,
pueden caber varias alternativas, ¿no? Decimos aquí, podríamos responderle en un mismo momento, pues porque tengamos muy claro el conocimiento, y en otras ocasiones es objeto de estudio. Objeto de estudio después ya más reposado, pues porque hay que consultar jurisprudencia, porque hay que ver la doctrina, en fin. Y en ese caso, pues lógicamente no es igual una consulta que otra. Y finalmente, todo el tema de protección y confidencialidad, que antes decimos, siempre, por supuesto, y más siendo nosotros letrados, pues se presupone que tenemos que tratar todos estos datos, ¿no? Seguimos adelante, Joana. Vale, ahora estamos con una consulta que también muchos os hacéis cuando iniciéis la profesión, es, oye, ¿dónde trabajo? ¿Es bueno que alquile un despacho? ¿Tengo que comprar un despacho? ¿Puedo utilizar el de mi padre, el de mi abuelo? ¿Un despacho coworking? Pues mirad, aquí lógicamente cada casuística y cada uno tiene la suya propia. Yo lo que diría es cómo empezamos nosotros. Nosotros, lógicamente, cuando empezamos, pues como muchos otros, andábamos justos, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Por tanto, y sobre todo, aunque uno tenga más medios, más posibilidades, tampoco conviene cargarse de mucha estructura hasta que no vayan viniendo los casos. Esto es como el carro y las mulas. ¿Para qué voy a poner mulas si no tengo el carro lleno? Primero llenemos el carro y después, bueno, pues podamos ir moviéndolo, ¿no? Pues esto es un poco igual. Entonces, aquí ponemos que el coste de estructura, pues mejor evitar que sean altos, que generalmente hasta que no haya ingresos elevados, pues que no invirtamos, ¿no? En mucho hablamos de oficina, en este caso de centro de trabajo. Que el centro de trabajo, como letrados que somos, somos autónomos, por tanto, puede ser desde un pequeño despacho individual a la contratación de servicios coworking que hoy en día pues están muy bien resueltos, ¿no? Donde nos proporcionan diferentes posibilidades, no solo de alquilar el despacho por horas, sino pues documentación, paquetería, atención de llamadas, con secretarias, etcétera, ¿no? O con profesionales de secretario. Bien, es conveniente además realizar la actividad, digo yo aquí, en colaboración con otros profesionales. Nosotros ya llevamos muchos años y creedme que buena parte del éxito del despacho Lacaze y Delgado Abogados hoy está constreñido a que donde nosotros no llegamos porque nos falte la especialidad o el conocimiento jurídico, tenemos a muy buenos colaboradores, pocos, pero muy buenos colaboradores que lógicamente pues, nos dan ese saber, esa especialización que requiere un despacho multidisciplinar como es el nuestro. Obviamente también aquí pues dependerá si uno se quiere especializar mucho como una boutique jurídica penal o civil o de extranjería, en fin, o de contencioso administrativo del área jurídica que sea en este caso, ¿no? Pero si se quiere ir poco a poco abarcando áreas, hay que hacerlo poco a poco y mejor de la mano también con colaboraciones, ¿no? De otros profesionales. Seguimos, por favor, Joana. Muchas gracias. Bien, vamos a decir cómo preparar un caso y aquí hemos constreñido, como antes les dije, a un caso penal y al cliente, ¿no? Cómo debemos de afrontar, por ejemplo, el primer caso penal que nos llegue. Pues bien, decimos que lo primero es la reunión, lógicamente, con el cliente, ¿no? Y que es muy importante pues que nos cuente bien lo que le ha sucedido con todo detalle. El cliente tiene que desnudarse ante el abogado, pero totalmente. Y eso quiere decir generar toda la confianza, depositar toda la confianza en ese profesional. Si no es así, y por ambas partes, mejor derivarlo a otro profesional o que ese cliente acuda, como digo, a otra persona, ¿no? Porque la relación abogado-cliente se basa en la confianza plena. Si la causa además se hubiera iniciado antes de que el cliente llegara a nuestro despacho, pues vamos a decir, por ejemplo, en una denuncia previa que hubiera hecho, pues será necesario acceder a las actuaciones que obren en poder del juzgado y estudiar bien el expediente completo. ¿Para qué? Pues para definir la mejor estrategia en pro de los intereses de nuestro cliente, bien sea como parte denunciada o bien como denunciado, ¿no? En un procedimiento penal dentro de lo que estamos comentando, denunciado o denunciante. Bien. Además es importante de repasar, esto es clave también, la declaración policial o en declaración judicial que nuestro cliente ya hubiera hecho, porque serán cuestiones claves también para preparar su mejor estrategia de defensa, ¿no? Y la vista oral, bien, la vista oral es la última fase del procedimiento penal, donde
junto con los informes, pruebas, testimonios y otros documentos que son expuestos ante el juez, pues hará, una vez que compruebe todo, le servirá al juez para ver si el autor es autor para condenarle de un delito, siempre que le encuentre culpable de estos hechos, o bien, en caso contrario, para absolverle, ¿no? Y todo eso se ventilará en esa vista oral. ¿Seguimos? Bien, una vez que estudimos bien todo el expediente, ¿qué más hay que hacer? Pues decidir sobre la posible conveniencia o no de aportación de más prueba, de la prueba testifical, de la pericial o de la documental. También será importante preparar los interrogatorios de esos posibles peritos o testigos. Es muy importante repasar todos los detalles y de las cuestiones que ellos mismos nos refieran, porque por muy un matiz, ¿no?, que se nos pueda escapar, a lo mejor eso tiene mucha relevancia para la defensa de nuestro cliente. No deben referirse a otras cuestiones que no estén relacionadas con los hechos que se vayan a investigar o que se estén investigando. Tiene que constreñirse a los hechos por el cual venga a nuestro cliente a consulta, bien como denunciado o en calidad de denunciante. Y el interrogatorio, tanto de nuestro cliente como de los testigos o peritos, no deben ser aprendidos de memoria. Tenemos que saber preparar a nuestros testigos, pero sin que aquello parezca un cuestionario de memoria. El objetivo es que a través de estas preguntas que hagamos, ¿no?, pues puedan llegar a un relato de los hechos más relevantes en beneficio de los intereses del cliente. Tras la reunión de nuestro cliente y con testigos y peritos y después de que hayamos examinado toda la documental, pues queda, es conveniente hacernos un esquema, ¿no? Tanto para las posibles preguntas que hagamos de este interrogatorio que estamos comentando de nuestros clientes o de los testigos, como para preparar un borrador con un informe final que es el que nos servirá de base para el informe oral que tengamos que realizar el día del juicio. Obviamente el informe no tenemos ni mucho menos que aprenderlo de memoria, entre otras cosas porque se ajustará luego a la declaración y a las pruebas que se practiquen en la vista oral. Vale, seguimos, Joana. Vale, y por último trato aquí de la venia. La venia, simplemente lo que antes os comenté, no estoy hablando de pedir la venia cuando vayamos a un juicio a su señoría, que es un formulismo que todo letrado pues, tiene que hacer una vez que empiece a hablar en sala. Antes de hablar hay que pedir la venia, es como, bueno, pues un formulismo de respeto que se tiene, pero aquí estamos hablando de la venia que se pide al abogado, ¿vale?, del procedimiento para solicitar la sustitución de otro abogado, de otro colega como representante de un cliente, ¿no? ¿Dónde se regula la venia? Pues miren, es que la venia ya está regulada, está en el artículo 26 del Estatuto General de la Abogacía y también en el artículo 8 del Código Deontológico de la Abogacía Española. Se enmarca en un proceso de sustitución, como decimos, de un abogado como consecuencia de la decisión de un cliente de cesar la relación con aquel y de contratar los servicios con el nuevo letrado, que podemos ser nosotros, ¿no? Ese nuevo letrado es el nuevo letrado el que viene a aceptar el encargo y antes de iniciar cualquier actuación lo debe comunicar al abogado que llevaba el asunto la petición de esta venia, ¿no? Es conveniente que dicha petición la realicemos por escrito, porque luego eso puede traer también malos entendidos, ¿vale? Acreditando la recepción o al menos el intento de haber realizado la venia, que con el intento ya sería válido por nuestra parte. Y el letrado al que le hemos solicitado la venia no se puede negar. Es decir, claro, y es que me dicen a mí algunas veces, ¿no?, incluso clientes, claro, que no saben, ya, pero es que me lo está llevando otro abogado y si no quiere que... No, es que no es que querer o no, es que en el momento que yo le pido la venia, él no se puede negar si el cliente quiere que yo le lleve ese caso, ¿no? En caso contrario, puede incurrir en infracción por falta grave y deberá acusar recibo de dicha solicitud, además de mi venia, que le he solicitado a la mayor brevedad, poniendo a disposición mía, en este caso, del nuevo letrado, toda la documentación del asunto que obre en su poder, ¿vale?, así como toda la información necesaria para la correcta personación nuestra en la causa. Bueno, pues hasta aquí mi intervención, Joana. He tratado de ser ágil, rápido, ¿vale? Y bueno, pues he consumido un poquito más de la media hora, pero también porque al inicio ha habido algún fallo técnico, pero bueno, está solventado. Así que muchísimas gracias a todos por la atención, ¿eh?, y a todas. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Me escucháis? Sí.
¿Sí? Sí, sí. Vale, pues a continuación empezamos el segundo módulo, cuya ponente es Adriana Delgado, de Abogados Lacasi y Delgado. Buenas tardes. ¿Me Buenas oís tardes. bien? ¿Se oye bien? Sí, Perfecto. pues te doy paso a tu ponencia, ¿vale? Estupendo, gracias. A ver, pues yo me voy a centrar en lo que, bueno, yo sobre todo estoy especializada en procesal penal, como ya se ha comentado al principio, entonces, bueno, pues mi charla va a ser desde esa perspectiva, ¿no? Del penal en sala. Van a ser unas líneas muy, muy generales. No sé si puedo mover yo también esto. No. Vale. Bueno, pues primero vamos a mencionar qué es eso de la Secretaría Judicial. Ahora se llaman unidades procesales de apoyo directo. Están reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial junto a los servicios comunes procesales y concretamente es la instrucción 1 del 2011, 31 de marzo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, la que refiere las funciones de las unidades procesales de apoyo directo. En cualquier caso, básicamente pues, se componen del secretario judicial y de los funcionarios y lo que hacen es prestar una labor de apoyo a los jueces y en la práctica pues, hay tantas unidades procesales de apoyo directo como juzgados. Un poco desde la perspectiva vuestra que os enfrentáis a vuestro primer juicio penal, comentaros que cuando llegáis a lo que comúnmente se conoce como la Secretaría Judicial y queréis saber sobre vuestro asunto, pues es tan fácil como pues dar la referencia del número de autos, os darán acceso al expediente y depende de cada secretaría o unidad procesal de apoyo directo que tengáis la posibilidad de escanear la documentación o que tengáis que hacer copias. Entonces estaréis en contacto con el funcionario que lleva concretamente vuestro asunto. Entonces, si tuvierais alguna duda al respecto o alguna notificación que no os ha llegado o que os falta algún acuse del SNED, que es el sistema nuestro para enviar los escritos, pues es el momento de hacer preguntas al respecto. Vale. Yo creo que ya podemos pasar de diapositiva. Joana. Vale, trato con el abogado contrario. Bueno, pues el trato con el abogado contrario básicamente tiene que ser un trato cordial. Es importante, como expongo en la diapositiva, asesorar también al cliente al respecto, porque normalmente el cliente lo ve como el enemigo cuando no es así, ni nosotros somos el enemigo respecto al cliente del abogado contrario. A veces ocurre que hay enfrentamientos en sala, hay algún rifirrafe, entonces bueno, pues lo que hay que decirle al cliente es que no se enfrente y bueno, pues comentarle que si hubiera alguna pregunta que fuera impertinente, improcedente, inútil, graciosa, pues que está tanto el juez como vosotros mismos para poder impugnarlas y que no tiene por qué haber ningún conflicto al respecto. Es importante también que sepáis que vosotros, aunque sean vuestros primeros juicios, no sois los únicos que vais a estar nerviosos, sino que de hecho el abogado contrario, por mucha experiencia que tenga, pues probablemente le suceda lo mismo, porque cada asunto es un asunto nuevo y con una trascendencia diferente, y si no es tan fácil como, pues como observarle, ¿no? Si se le quiebra la voz, si baja la mirada cuando le mira al juez, si le tiemblan un poco las manos. Entonces, bueno, a poco que lo observéis, pues podréis controlar vuestros propios nervios pues para que no se note nada raro al respecto.
¿Qué suele suceder cuando nos enfrentamos con los primeros? Bueno, y luego no solamente los primeros, sino a lo largo de la práctica. Bueno, pues cuando llegáis a sala, antes de entrar en sala, pues os encontraréis con otros compañeros. Lo que hay, podéis preguntar en la entrada qué otro compañero está por el mismo número de asunto que vosotros, que será el abogado contrario. Y bueno, pues con que le estrechéis la mano es suficiente. Evitar, ahora con el COVID lógicamente no, pero bueno, con que tengáis un acercamiento cordial es más que suficiente, porque ese tiempo antes de entrar en sala lo que os recomiendo es que no lo prolonguéis, pues porque a lo mejor pues, decís algo que luego os pueda perjudicar, el cliente pues a lo mejor está despistado y da alguna información pues que tampoco os conviene. Entonces, mi asesoramiento en este sentido es que lleguéis con él 5 minutos antes y si acaso, si quedáis con el cliente, pues os tomáis un café tranquilamente con él, os quitáis los nervios, los nervios ambos. Y bueno, con que estéis 5 minutos antes, justo pues para cuando sale el oficial y se le entrega el carnet, pues con ese tiempo yo creo que es más que suficiente. Y sobre todo también un poco pues por la picaresca de tratar de evitar situaciones incómodas o bueno, dar alguna información que os pueda perjudicar cuando entréis en sala. En cuanto a la práctica, ¿no? A ver, sí, ya está. En cuanto a lo que es el juicio en sí, bueno, pues yo me voy a centrar principalmente en lo que son los juicios que se celebran cuando estamos ante un juicio rápido o un procedimiento abreviado o los delitos leves, que son pues, los que tienen menos pena. Una vez que entráis a sala, el juez lo que hace es informar al cliente de la acusación y de sus derechos constitucionales. Bueno, pues que puede acogerse a su derecho a no declarar, puede contestar a todas o algunas de las preguntas, tiene derecho a no confesarse culpable. Entonces, antes de que llegue ese momento, lógicamente, pues lo que tendréis que haber hecho es asesorar al cliente en el sentido de, bueno, pues si le conviene declarar, pues que declare o que conteste a lo mejor solamente a vuestras preguntas en el caso de que seáis defensa y no a las preguntas de la acusación, ¿no? Pues ese es uno de los asesoramientos posibles. Aunque os voy a dar las pautas generales de cómo suele ser la práctica del juicio, hay que mencionar que lo tengo recogido en la diapositiva, el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque para bueno, pues el mejor esclarecimiento de la verdad, ¿no? Que es lo que dice concretamente este artículo, pues se puede alterar el orden, y eso puede ser a instancia de parte o el propio juez de oficio que considere que otro orden al que suele ser habitual es preferente. Nos encontramos con el trámite de cuestiones previas que se recoge en el artículo 786.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, como recojo en la diapositiva, pues se trata de un cajón desastre, ¿no? Ahí es cuando podemos tratar de aportar nueva documental. Si hubiera motivo para ello, pues por ejemplo, porque no hubiera comparecido nuestro cliente, incluso solicitar la suspensión de la vista, que si son menos de 2 años, aunque no venga nuestro defendido, se puede celebrar aún en su ausencia. Es el momento también para intentar volver a solicitar aquellas pruebas que nos haya denegado el juez, y esto ocurre porque con el auto de admisión o de negación de prueba, pues frente a este auto no cabe recurso, por tanto, como cuestión previa es el momento de volver a proponer esa prueba. También se pueden hacer alegaciones respecto a que haya habido una posible nulidad por causa de la instrucción
o incluso pues, que haya prescrito el delito. Estas alegaciones en cuanto a la nulidad o posible prescripción del delito se resuelven en sentencia, pero respecto a la posible suspensión de la vista o la proposición de nueva prueba o de la prueba que en su momento no ha sido admitida, el juez en ese momento resuelve in voce. Seguidamente lo que tenemos es el interrogatorio de los acusados. Entonces, a ver, un segundo. Interrogatorio, bien, perfecto. Hemos pasado de diapositiva. Preguntan primero las acusaciones, concretamente el Ministerio Fiscal, que como todos sabéis es la acusación pública, y después las acusaciones particulares. Y por último, las defensas. En caso de que sea vuestro cliente, vosotros seréis el último en preguntar. Seguidamente, después del interrogatorio de los acusados, tenemos el interrogatorio de los testigos y de los peritos. Primero, las testigos víctimas, por ejemplo, en los casos de violencia de género, que como sabéis, se pueden acoger a la dispensa y no declarar en su doble condición de víctima y testigo. El resto de testigos, las fuerzas del orden público y los peritos forenses. De nuevo, pregunta primero el fiscal, las acusaciones particulares y por último las defensas. Una vez que finaliza esta fase, el juez pregunta por la documental. Vosotros dais por reproducida la documental, que es la que consta en el expediente o la que habéis podido aportar como cuestión previa. Y en cuanto a la fase de conclusiones, únicamente tenéis que elevarlas a definitivas e incluso tenéis la opción de poder modificarlas por motivo de la práctica de la prueba. Pero bueno, hay que decir que son muy reacios a admitirlo porque puede causar indefensión, ¿no? En caso de que tratarais de modificar las conclusiones, que básicamente es vuestro escrito de acusación y de defensa, pues luego en el informe final pues tendréis que motivar el por qué se ha producido esa modificación. Y en el trámite de informe, lo que tienen básicamente es para solicitar, según seáis acusación o defensa, una sentencia condenatoria o absolutoria y valorar la prueba. Y bueno, pues según la prueba que se haya practicado, si encaja o no con los elementos del tipo penal por el que se acusa o en su caso respecto al cual pedís la solución y luego pues posible jurisprudencia que sea aplicable al caso. El juicio por delito leve, que podemos, vale, sí, el juicio por delito leve se recoge en los artículos 962 al 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que lo tenéis en la diapositiva. Y bueno, pues es un poquito más, bueno, es más dinámico, ¿no? Más flexible que el juicio que se celebra en el caso del juicio rápido o el abreviado, ¿no? Que es el que brevemente os he explicado. No tenéis el trámite de cuestiones previas, por tanto, si hubiera alguna causa de suspensión o de prescripción, pues tenéis que estar atentos antes de que empiece a celebrar el juez pues para poder alegarlo. Comienza igualmente, comienza con el interrogatorio del denunciante, que en este caso tiene que ratificar la denuncia, y seguidamente con los denunciados. De nuevo, preguntan primero las acusaciones, el Ministerio Fiscal la acusación particular y después las defensas. Se propone en ese mismo momento la prueba, tanto por el Ministerio Fiscal como las acusaciones y las defensas. Por tanto, habrá que ir con las pruebas de las que se intente uno valer. El juez en ese mismo momento, no como ocurría con la vista que os acabo de explicar, que eso se hace mediante auto, aunque tengáis luego la posibilidad de volver a proponerla como cuestión previa. En este caso, en el juicio por delito leve, el juez admite o inadmite esa prueba en sala
y, bueno, en caso de que se inadmita, pues se puede formular respetuosa protesta a efectos de segunda instancia. Una vez que se practica la prueba, de nuevo se da la palabra a las acusaciones y después a la defensa. Y bueno, pues es la fase del informe final, en el que nuevamente, según la posición que tengáis como acusación o como defensa, pues solicitáis esa condena o esa sentencia absolutoria y conforme a la prueba que se haya practicado y al encaje que tenga o no con el tipo, y si hay jurisprudencia que alegar al respecto, pues también. El juez, por último, concede el derecho a la última palabra. La sentencia se puede decir in voce, se puede dictar in voce, pero bueno, tiene que estar documentada, ¿no? Que independientemente de que el juez resuelva en ese mismo momento, se os notificará la sentencia por escrito. Respecto a los consejos para perder los nervios, bueno, pues es muy conveniente que os familiaricéis con el entorno. Como son vuestros primeros juicios, es bueno que vayáis a sala e incluso que vayáis a la misma sala en la que vais a celebrar posteriormente. Luego, respecto a los nervios, de la misma manera que os comentaba que no solamente vosotros vais a estar nerviosos, sino que el propio abogado contrario puede estar perfectamente en la misma situación de nervios, pues lo mismo ocurre con el cliente, pues como son asuntos pues que normalmente los primeros interesados en tener una sentencia favorable son ellos mismos, y salvo excepciones, pues no están habitualmente celebrando juicios penales, pues como haréis vosotros en un futuro, pues estará el cliente al menos tan nervioso como vosotros. Entonces, en la medida en que seáis conscientes de ello, pues lógicamente vuestro nivel de nervios también va a bajar. En cuanto a que pongáis en conocimiento del juez que es vuestro primer juicio, pues depende, porque hay jueces que son paternalistas y a lo mejor el hecho de que sea paternal con vosotros os crea mayor inseguridad. Entonces, bueno, pues eso lo tenéis que valorar si os conviene hacerlo o no. Pero bueno, si lo decís antes de empezar a celebrar, suelen ser bastante receptivos y suelen echar un cable. Por lo menos esa es mi experiencia. Es verdad que al ser los primeros juicios, pues ya no tanto en los temas penales, lógicamente, ¿no? Que eso, pero bueno, en los temas civiles, por ejemplo, sí que suele ser habitual, o incluso asuntos de familia, que siempre se trata de evitar el litigio, pues llegar a acuerdos. Bueno, pues hay veces que llegamos a un acuerdo que no nos conviene, pues por los nervios, ¿no? de tratar de evitar ese juicio. Pues es bueno que bueno, pues tengamos unas pautas, unas líneas rojas respecto a lo que estamos dispuestos a pactar o no, para que ese acuerdo nos convenga, ¿no? Que no sea solamente por evitar el juicio que nos pone tan nerviosos. Y en cuanto a llevarlo por escrito o no, lo conveniente es tener un esquema con unas cuantas ideas, pues igual que hemos hecho Carlos y yo con las diapositivas, pues tener 4 ideas y luego desarrollarlas a lo largo del juicio, porque es imposible prever todo lo que va a suceder y además incluso puede ser que no sea conveniente. Entonces, bueno, básicamente yo creo que con esto os he dado unas pautas que os pueden servir y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Si no, las leo yo. Si las puedes leer, te lo agradezco, Joana, te lo agradecemos. La primera pregunta va para Adriana. Adriana, ¿cómo ejercer la defensa de la denunciante cuando también es contradenunciada? Vale, bueno, eso depende. Que estemos en una vista por un juicio rápido o de procedimiento abreviado, que es la que estuve explicando al principio, o un delito leve, que es más dinámico. Si nos ceñimos al juicio rápido, al procedimiento abreviado, ya se habrá formulado los escritos de acusación y de defensa en su momento.
Entonces, básicamente, al ser parte acusadora, ¿no? Como defensa, los escritos de acusación y defensa ya comentaba que lo que se hace es elevarlos a definitivos en sala, que es muy excepcional que se haga alguna modificación. Entonces, la diferencia principal será en el informe final, que vendremos a solicitar una sentencia absolutoria respecto a nuestro defendido y una sentencia condenatoria respecto al otro acusado. En cuanto al orden del interrogatorio, que estén tranquilos, porque el juez es el que dirige la sala y el que nos va a dar las pautas. Eso además no lo he comentado antes, pero suele pasar mucho que los primeros juicios tendemos a acelerarnos, ¿no? Y hay que tratar de ir un poquito más despacio y sobre todo siguiendo esas pautas que digo que nos da el juez. Y luego respecto al juicio por delito leve, bueno, pues es similar, lo que pasa que no hay un escrito de acusación y de defensa previo, sino que se formula en la propia sala y bueno, pues lo que pasa que ahí haces valer tu defensa junto a la acusación y en el informe final pues vienes también a solicitar una sentencia absolutoria respecto a tu defendido y condenatoria respecto al otro acusado, pero sigo diciendo lo mismo, que estén tranquilos en el sentido de que va a ser el propio juez el que va a establecer el orden en la sala. Y Vale. Esto que han preguntado suele ser muy común en los asuntos de violencia de género, que muchas veces se denuncian mutuamente, por cierto. Vale. La siguiente pregunta, Adriana, para ti también, es en el momento del interrogatorio, ¿cómo preparar las preguntas y las respuestas frente a la acusación? Frente a la acusación, tendríamos que hacer un seminario solamente del interrogatorio. Pero bueno, básicamente respecto a la acusación, o sea, si ejercemos la acusación, o sea, si somos acusación o cómo preparar a nuestro cliente frente a la acusación, es que no entiendo bien la acusación. O sea, para que nuestro cliente haga frente a las preguntas de la acusación, ¿no? Entiendo que esa es la pregunta. Bueno, nosotros hay una muletilla que utilizamos mucho, además que nuestro cliente en nuestra condición de acusado no tiene por qué decir verdad, no es la misma condición que la de testigo. Y luego es importante lo que he comentado antes, que no tiene por qué responder a todas las preguntas, puede incluso acogerse a su derecho a no declarar, y la muletilla a la que me estoy refiriendo y que a veces utilizamos en el despacho, en la Cazzi Delgado Abogados, si no está seguro, siempre puede decir que no se acuerda. No lo recuerdo, ¿no? Y eso de vez en cuando hacen uso los clientes y no pasa nada. Hay que decir lo que he comentado antes, que sí, que los testigos te deben a la verdad, pero también antes de una respuesta confusa también puede hacer valer esa respuesta y bueno, pues animo a que hagamos un seminario sobre el interrogatorio porque da mucho que hablar. Muchísimas gracias, Adriana. La siguiente pregunta es bueno, para Carlos y para José Luis, entiendo, porque los dos estáis especializados en materia penal. En la práctica penal, ¿es común el uso de la prueba indiciaria? ¿Y esta prueba suele ser eficaz de cara a ganar el caso? José Luis, bueno, pues mi criterio es que las pruebas indiciarias pueden ser, si no concluyentes, junto con otros elementos probatorios, bueno, pues pueden servir. Pero, Adriana, claro, efectivamente... O sea, respecto a la prueba indiciaria, que en penal lo que rige es el principio de presunción de inocencia. Entonces, a poco que haya duda al respecto, pues va a ser muy difícil que sustente una sentencia condenatoria, por ejemplo, que no haya testigos directos, ¿no? de los hechos por los que se acusa, que sean únicamente testigos de referencia. En cualquier caso, pues habrá que estar a la jurisprudencia también, sí, bueno, concreto. No, efectivamente, como dice Adriana, una prueba indiciaria por sí misma no suele ser suficiente
para revertir la presunción de inocencia, efectivamente, que se entiende, ¿no? de todo reo, ¿no? De todo investigado. Por tanto, habría que buscar más pruebas directas o a nivel de testigos directos, ¿no? Eso es lo que es nuestro... Por ejemplo, en los asuntos de violencia de género, ¿no? Que los he ido comentando a lo largo de la charla, la declaración de la víctima, aunque no haya, puede ser, ¿no? carga probatoria suficiente pues, para una sentencia condenatoria, aunque no haya un parte de lesiones, ¿no? Pero esa declaración tiene que tener unos requisitos concretos que son los que recoge la jurisprudencia, ¿no? Pues, por ejemplo, que no haya contradicciones, ¿no? Que no caiga en contradicciones. Y que sea persistente en la declaración, desde la primera declaración en comisaría, por ejemplo, después en sede judicial, es decir, que no caiga en contradicciones y que siempre haya sido persistente en lo que haya declarado, ¿no? Pero que en cualquier caso rige el principio de presunción de inocencia, que ahí nuestro compañero supongo que dará una respuesta, ¿no? En ese sentido. Sí, José Luis. José Luis. A ver,